Bienvenidos a este video donde estaremos realizando la secuencia de movimiento número 25 en circuitos electroneumáticos. En esta oportunidad vamos a trabajar con 3 cilindros de doble efecto con los cuales queremos lograr la secuencia continua A más, B más, C más, C menos, B menos, A menos. Anteriormente, en el video de la secuencia número 7, estuvimos trabajando un movimiento muy similar al de esta oportunidad. En este video trabajamos la secuencia A más, B más, C menos, B menos, A menos. Pero al llegar a este último movimiento y finalizarlo, los cilindros quedaban totalmente retraídos. Y para poder volver a ejecutar la secuencia de movimiento, era necesario volver a presionar el botón de arranque. En esta oportunidad vamos a hacer una variación sobre esta secuencia de movimiento de modo que sea continua. Es decir, que una vez que finaliza este último movimiento A menos, la secuencia se restaura y se vuelve a repetir indefinidamente, hasta que un botón de parada se oprime. En esta oportunidad vamos a trabajar con un circuito neumático compuesto por 3 cilindros de doble efecto, cilindro A, cilindro B y cilindro C. Cada cilindro es comandado por una válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones, con accionamiento eléctrico por solenoide y retorno por resorte. Y todos los puertos 1 de las diferentes válvulas se encuentran conectados a la misma alimentación de aire presurizado. Se desea que al presionar un botón de arranque se produzca la secuencia A más, B más, C menos, B menos, A menos, y que la secuencia continúe indefinidamente hasta que se oprima un botón de parada que debería dejar a los cilindros totalmente retraídos. A continuación pasaremos a FluidSim Neumática para realizar la construcción del circuito electroneumático que nos permite obtener esta secuencia de movimiento. Aquí ya estamos en FluidSim Neumática y aquí tengo el circuito neumático construido, compuesto por los 3 cilindros de doble efecto, cada uno de ellos con su válvula direccional de 5 vías, 2 posiciones. Si desean ver paso a paso cómo se construyó este circuito neumático, les dejo ese video por acá en una tarjeta o también les dejo el enlace abajo en la descripción de este video. En esta oportunidad nos vamos a concentrar en el circuito eléctrico que nos permite obtener la secuencia de movimiento deseada. Para poder empezar a construir el circuito vamos a venir a controles eléctricos, simbología ladder y vamos a traer la línea de 24 voltios y la línea de 0 voltios. Y las vamos a ubicar de esta forma, 24 a la izquierda, 0 a la derecha. Luego vamos a traer un pulsador normalmente abierto, el cual va a ser nuestro pulsador de arranque. Le vamos a dar el nombre Start. Con este pulsador queremos que se empiece a realizar el primer movimiento de la secuencia, que sería A más. Para producir A más tenemos que conmutar esta posición de la válvula direccional, lo cual se realiza energizando este solenoide que vamos a llamar S1. Por lo tanto, con este pulsador tenemos que energizar la bobina de un primer relé R1 que será el encargado de energizar a S1. A esta primera línea del circuito es necesario construirle una línea de memoria, que se haría con un contacto normalmente abierto de R1 instalado en paralelo con el pulsador de arranque. Esto se instala para que la bobina de R1 se mantenga energizada a pesar de que soltemos el pulsador de arranque. Luego traemos otro contacto normalmente abierto de R1 con el cual vamos a energizar al solenoide S1. Con esto tendríamos que al presionar el botón de arranque, la energía fluye hacia el relé R1 y cuando esta bobina se energiza, estos dos contactos se cierran. Este para mantener a la bobina energizada a pesar de que se suelte el pulsador de arranque y este para energizar a S1, lo que hace que se conmute esta posición y se produzca el movimiento A más. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque y tenemos el primer movimiento A más. El segundo movimiento sería B más. Para producir B más tenemos que cumplir una condición y es que el cilindro A haya quedado totalmente extendido. Entonces en la posición totalmente extendida de este cilindro vamos a instalar un final de carrera FCA2.
Este cilindro está configurado con una carrera de 1000 milímetros. Entonces este final de carrera FCA2 lo ubicaríamos en la posición de 1000 milímetros. Esta condición la introducimos dentro del circuito eléctrico por medio de un contacto normalmente abierto del final de carrera FCA2, con el cual vamos a energizar la bobina de un segundo relé R2. Para poder producir el movimiento V+, tenemos que conmutar esta posición, que se logra energizando este solenoide que llamaremos S2. Entonces, con un contacto normalmente abierto del relé R2, vamos a energizar al solenoide S2. Con esto tendríamos que tan pronto como el cilindro A alcanza su posición totalmente extendida, toca el final de carrera FCA2. Este contacto se cierra energizando a R2. Y tan pronto como R2 es energizado, este contacto se cierra energizando a S2. Al ser energizado S2, se conmuta esta posición y se produce el movimiento V+. Vamos a simularlo. Oprimimos el pulsador de arranque y tenemos A+ y V+. Ahora vamos con el tercer movimiento, que sería C+. Para producir C+, tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro B haya quedado totalmente extendido. Entonces vamos a instalar un final de carrera FCB2 en la posición totalmente extendida del cilindro B. Y como este cilindro tiene una carrera de 1000 milímetros, entonces lo ubicamos en la posición de 1000 milímetros. Y para el circuito eléctrico traemos un contacto normalmente abierto de FCB2 con el cual vamos a energizar la bobina de un tercer relé R3. Para poder producir el movimiento C+, tenemos que conmutar esta posición de la válvula direccional, lo cual se logra energizando este solenoide S3. Entonces traemos un contacto normalmente abierto del relé R3 con el cual vamos a energizar al solenoide S3. Con esto tendríamos que tan pronto el cilindro B alcanza su posición totalmente extendida, toca el final de carrera FCB2. Este contacto se cierra energizando a R3. Y tan pronto como la bobina de R3 es energizada, este contacto se cierra para energizar a S3. Se conmuta esta posición y se produce C+. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque y tenemos A+, B+, C+. El siguiente movimiento sería C-. Para producir C- tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro C haya quedado totalmente extendido. Entonces en este cilindro vamos a instalar un final de carrera FCC2 en la posición totalmente extendida, que sería la posición de 1000 milímetros. Vamos a traer un contacto normalmente abierto del final de carrera FCC2 con el cual vamos a energizar un cuarto relé encargado de producir el movimiento C-. Para producir C- tenemos que conmutar esta posición de la válvula direccional, lo cual se logra desenergizando al solenoide S3, ya que el resorte puede devolver la válvula a su posición normal, que sería esta posición. El solenoide S3 fue energizado por medio de un contacto de R3, lo que quiere decir que si desenergizamos a la bobina del relé R3, lograríamos desenergizar a S3. Entonces vamos a traer un contacto normalmente cerrado del nuevo relé R4, y este contacto lo vamos a ubicar en la línea que mantenía energizado a R3. Con esto tendríamos que tan pronto como el cilindro C alcanza la posición totalmente extendida, toca el final de carrera FCC2. Este contacto se cerraría energizando a R4. Y tan pronto como R4 es desenergizado, este contacto se abre
desenergizando a R3. Al ser R3 desenergizado, este contacto se abre desenergizando a S3 y el resorte vuelve la válvula a su posición normal para producir C-. Vamos a simularlo. Oprimimos el pulsador de arranque, tenemos A+, B+, C+, y aquí tenemos este inconveniente y es que el cilindro se devuelve un poco, avanza un poco, se devuelve un poco, avanza un poco y queda indefinidamente en ese movimiento de retroceso, avance y nunca ejecuta totalmente el movimiento. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a que tan pronto como él va a generar el retroceso, abandona este final de carrera. Entonces este contacto se vuelve a abrir, desenergizando a R4 y este contacto se cerraría. Pero como el cilindro B se encuentra totalmente extendido oprimiendo este final de carrera FCB2, entonces este contacto está cerrado y al este quedar cerrado, tendríamos cerrado, se energiza R3, haciendo que este contacto se cierre, energizando a S3. Entonces se vuelve a conmutar esta posición. Tan pronto avanza un poco y vuelve a tocar este final de carrera, este contacto se cierra, se energiza R4 y este contacto se abre, desenergizando a R3, haciendo que este contacto se abra y desenergizando a S3. La válvula vuelve a su posición normal y se genera el retroceso. Y tan pronto vuelve a abandonar este final de carrera, este contacto se abre, este relé es desenergizado, este contacto se vuelve a cerrar, este está cerrado, entonces se vuelve a activar R3, con R3 se vuelve a activar S3 y así vamos a tener que la válvula conmuta esta posición, luego esta, luego esta, luego esta y así indefinidamente. Entonces el cilindro va a estar avanzando, retrocediendo, avanzando y retrocediendo. Para poder mantener el movimiento y permitir que se complete totalmente C-, tendríamos que mantener energizada esta última línea que acabamos de crear. Entonces vamos a crear una línea de memoria con un contacto normalmente abierto de R4 instalado en paralelo con el final de carrera FCC2. Esto nos va a garantizar que a pesar de que el cilindro C abandone este final de carrera FCC2, la bobina de R4 se va a mantener energizada. Luego este contacto se mantiene abierto, desenergizando a R3 y a S3. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, tenemos A+, B+, C+, y se ejecuta totalmente C-. Ahora vamos con el siguiente movimiento que sería B-. Para ejecutar B- tenemos que cumplir una condición y es que el cilindro C haya quedado totalmente retraído. Entonces en este cilindro C vamos a instalar un final de carrera FCC1 en la posición totalmente retraída que sería la posición 0. Vamos a traer un contacto normalmente abierto de FCC1 con el cual vamos a energizar un quinto relé encargado de producir el movimiento B-. En esta línea es importante introducir una segunda condición y no conectar directamente FCC1 al relé R5, ya que al inicio el cilindro C estaría tocando este final de carrera y estaría activando al relé R5. Entonces la segunda condición que traemos es un contacto normalmente abierto de lo que haya pasado antes en el circuito, que en este caso fue la energización de R4. Entonces este sería un contacto normalmente abierto de R4. Para producir B-, tenemos que conmutar esta posición de la válvula direccional, lo cual se logra desenergizando al solenoide S2, ya que el resorte devuelve la válvula a su posición normal. S2 fue energizado por medio de un contacto de R2, lo que quiere decir que tenemos que desenergizar la bobina del relé R2. Para ello traemos un contacto normalmente cerrado del relé R5 que instalamos en esta línea que conduce hacia la bobina de R2. Con esto tendríamos que tan pronto como el cilindro C alcanza su posición totalmente retraída, toca al final de carrera FCC1. Este contacto se cierra. Este ya se encuentra cerrado por la condición anterior, entonces se energiza R5. Y al ser R5 energizado, este contacto se abre, desenergizando a R2, haciendo que este contacto se abra para desenergizar a S2.
y entonces el resorte puede conmutar la posición normal de la válvula produciendo el movimiento de retroceso del cilindro B. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque y tenemos A+, B+, C+, C- y B-. Ahora vamos con el último movimiento, que sería A-. Para producir A- tenemos que cumplir una condición, y es que el cilindro B haya quedado totalmente retraído. Entonces en este cilindro vamos a instalar un final de carrera FCB1 en la posición totalmente retraída, que sería la posición 0. Vamos a traer un contacto normalmente abierto de FCB1 con el cual vamos a energizar un sexto relé encargado de producir el movimiento A-. En esta línea también es necesario incluir una segunda condición, ya que al inicio el cilindro B estaría oprimiendo ese final de carrera FCB1. Entonces, como segunda condición traemos un contacto normalmente abierto de lo que haya pasado antes en el circuito, que en este caso fue la energización del relé R5. Entonces sería un contacto normalmente abierto de R5. Para producir A-, tenemos que conmutar esta posición de la válvula, es decir, que tenemos que desenergizar al solenoide S1 para que el resorte devuelva la válvula a su posición normal. S1 fue energizado por medio de un contacto de R1, lo que quiere decir que tenemos que desenergizar la bobina del relé R1. Entonces traemos un contacto normalmente cerrado del relé R6 que ubicamos en esta línea que conduce a R1. Con esto tendríamos que tan pronto como el cilindro B alcanza su posición totalmente retraída, toca el final de carrera FCB1. Este contacto se cierra. Este ya está cerrado por la condición anterior, entonces se energiza el relé R6. Y tan pronto como R6 es energizado, este contacto se abre desenergizando a R1, lo que haría que estos dos contactos se abran, y este se abre para desenergizar a S1. Entonces el resorte devuelve la válvula a su posición normal y se produce el retroceso del cilindro A. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque y tenemos A+, B+, C+, C-, B- y A-. Hasta aquí ya tenemos la secuencia de movimiento A+, B+, C+, C-, B-, A-. Pero podemos ver que esta secuencia aún no es continua. Los cilindros al final del movimiento quedan totalmente retraídos. Entonces vamos a añadir algunas líneas al circuito de modo que podamos hacer esta secuencia continua. Lo primero que tenemos que pensar es cuál es el último movimiento que me da la condición para poder restablecer toda la secuencia. En este caso el último movimiento es A-. Entonces vamos a instalar un final de carrera en este cilindro A, final de carrera FCA1, en la posición totalmente retraída, que nos va a indicar que la secuencia ya terminó y que se puede restablecer. Vamos a traer un contacto normalmente abierto de este final de carrera FCA1, con el cual vamos a energizar un séptimo relé encargado de reiniciar la secuencia de movimiento. A esta línea tenemos que añadirle una segunda condición, ya que al inicio el cilindro A estaría tocando ese final de carrera FCA1 y no queremos que se active al inicio el relé R7. Entonces traemos un contacto normalmente abierto de lo que haya pasado antes en el circuito, que en este caso fue la energización de R6. Entonces sería un contacto normalmente abierto de R6. Con este relé R7, además de reiniciar la secuencia, también tenemos que apagar todas las líneas que hayan quedado activadas en algún momento. Entonces vamos a volver a simular para ver cuáles son las líneas que están quedando activadas al final del movimiento. Tenemos la línea de R4, la línea de R5, la línea de R6 y la línea de R7. Entonces estas líneas tenemos que apagarlas con contactos normalmente cerrados de R7.
Vamos a traer un primer contacto normalmente cerrado de R7 que vamos a ubicar en esta línea que conduce hacia R4. Con esto tendríamos que tan pronto como el cilindro A alcanza su posición totalmente retraída, toca el final de carrera FCA1. Este contacto se cierra, esto ya se encuentra cerrado por la condición anterior, y entonces se energiza R7. Y tan pronto como R7 es energizado, este contacto se abre desenergizando a R4, haciendo que este contacto y este contacto se abran. Este se abre y desenergiza a R5. Si R5 es desenergizado, este contacto se abre desenergizando a R6. Si R6 es desenergizado, este contacto se abre desenergizando a R7. Y con eso tendríamos ya las 4 líneas apagadas, únicamente con este contacto de R7. Vamos a simularlo para verificar su funcionamiento. Oprimimos el botón de arranque, tenemos la secuencia A+, B+, C+, C-, B-, A-. Y podemos ver que al final todo queda apagado. Ahora debemos restablecer la secuencia de movimiento, para lo cual vamos a traer un contacto normalmente abierto de R7 que vamos a instalar en paralelo con la primera línea del circuito. De esta forma. De modo que cuando R7 sea activado, este contacto se cierre, volviendo a energizar la bobina de R1 y haciendo que la secuencia se vuelva a generar. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque, tenemos A+, B+, C+, C-, B-, A-. Y se repite A+, B+, C+, C-, B-, A-. Con esto ya tendríamos la secuencia de movimiento continua y podemos ver que se repite indefinidamente. Lo siguiente que tenemos que hacer es modificar este circuito para incluir un botón de parada y que al presionar ese botón todos los cilindros nos queden totalmente retraídos. Entonces para esto vamos a traer un pulsador normalmente abierto. A este pulsador lo vamos a llamar Stop. Y con este pulsador vamos a energizar un octavo relé que será el relé de desactivación. Con este relé debemos apagar todas las líneas que en algún momento podrían estar activadas por la secuencia de movimiento. Y las apagamos por medio de contactos normalmente cerrados de este relé R8. Vamos a traer un primer contacto normalmente cerrado de R8 que ubicaremos en la línea que conduce hacia R1, ya que ese relé podría estar activado en algún momento de la secuencia. También podríamos tener activada esta línea que conduce hacia R2. Entonces en esta línea vamos a ubicar otro contacto normalmente cerrado de R8. También podríamos tener energizada esta línea que conduce hacia R3. Entonces aquí ubicamos otro contacto normalmente cerrado de R8. También podríamos tener energizada esta línea que conduce hacia R4. Entonces aquí ubicamos otro contacto normalmente cerrado de R8. Y ya no necesitamos más, porque si R4 es desactivado, R5 es desactivado. Si R5 es desactivado, R6 es desactivado. Y si R6 es desactivado, R7 es desactivado. Entonces ya con esto sería suficiente. Vamos a simularlo. Oprimimos el botón de arranque y tenemos la secuencia de movimiento A+, B+, C+, C-, B-, A-. Y si en algún momento queremos detener el movimiento, presionamos el pulsador de parada. Y podemos ver que los cilindros quedan totalmente retraídos. Para volver a ejecutar la secuencia tendríamos que presionar de nuevo el botón de arranque y tendríamos A+, B+,
C+, C-, B-, A-, y esta secuencia repitiéndose indefinidamente, hasta que presionamos el botón de parada y todos los cilindros quedan totalmente retraídos, esperando la orden para poder volver a ejecutar la secuencia de movimiento. El botón de parada también podría ser conseguido de otra forma, utilizando un botón con enclavamiento que permita conectar y desconectar la alimentación al circuito, ya que si se desconecta la alimentación, todas las válvulas volverían a su posición normal gracias al resorte, y esto permitiría que todos los cilindros quedaran totalmente retraídos. Vamos a revisar esta otra forma de obtener el botón de parada. Para ello, vamos a eliminar la última línea que habíamos creado, y también vamos a eliminar todos los contactos normalmente cerrados del relé R8. Luego vamos a venir a la librería de componentes en la parte de switches manualmente operados, y vamos a traer un botón normalmente cerrado con enclavamiento que vamos a llamar Stop. Y este botón lo vamos a ubicar en la línea que conduce los 24 voltios a todo el circuito. Y vamos a simular. Oprimimos el botón de arranque y tenemos la secuencia de movimiento A+, B+, C+, C-, B-, A-. Y si quisiéramos detener el movimiento, presionamos este botón. Y podemos ver que todos los cilindros quedan totalmente retraídos. Para volver a ejecutar la secuencia de movimiento tendríamos que desenclavar este botón de parada y oprimir el botón de arranque. Y volveríamos a tener la secuencia de movimiento continua. A+, B+, C+, C-, B-, A-. Con esto hemos terminado este video de la secuencia número 25 de circuitos electroneumáticos. Si este video fue de ayuda, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Nos vemos en una próxima oportunidad.